Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ave Agrachi os saluda de nuevo después de unos días de lecturas interesantes. Espero que estéis pasando un buen verano, caluroso, por lo menos por donde yo vivo. Y bueno, hoy os voy a dar mi versión o mi interpretación de la obra que os propuse hace unas semanas, que se llama El paraíso de las damas, del fantástico Émile Zola, en francés, por cierto, que como ya os comentaba, se hizo una adaptación cinematográfica, Galerías Paradise, que no tuvo demasiado éxito, por cierto, y posteriormente se hizo también en España con el nombre de Galerías Paraíso. Pero como os digo, en Europa no tuvo mucho éxito. Pero bueno, vamos a lo puramente literario, que es lo que nos interesa a nosotros. Y bueno, os puedo comentar que es la segunda vez que leo esta obra. La primera la hice cuando estaba en la universidad, hace ya unos cuantos años. Y bueno, en aquel entonces me situaron la novela de Émile Zola, o Solá, como queráis, dentro de la literatura de época. Se clasificaba como tal. Y lo cierto que yo creo que se podría clasificar dentro de la narrativa de ficción decimonónica, más bien, para ser los más técnicamente correctos, ¿no? Eh, Efectivamente, Émile Zola nos lleva a hacer una inmersión dentro de esta época en la que, bueno, pues la sociedad se ha convertido en una sociedad de consumo y por lo tanto de grandes almacenes, aunque la situación no era la mejor. Pero bueno, las grandes damas o las damas de la alta sociedad, entre comillas, y no tan alta, dejaban su dinero en estas galerías. En París, como sabéis, la obra está ambientada en París, en unos grandes almacenes, que da título a la obra, o el título se le da a los grandes almacenes. Y bueno, digamos que París se benefició enormemente de este boom, digamos, consumista. Os puedo decir que los diálogos son tan finos y muy delicados, sobre todo basándose en el personaje principal, la protagonista, que es Denise, típica chica de provincias que llega a la capital con sus hermanos, huérfana, y desea conquistarla como sea. Es digamos, un ejercicio de supervivencia y ahí conquista incluso al dueño de las famosas galerías, Octavio Mouret. Pero según mi punto de vista, para mí quien son realmente las verdaderas protagonistas de esta novela son las relaciones humanas en unos grandes almacenes. Todo se desarrolla en unos grandes almacenes, prácticamente la mayoría de las escenas transcurren allí. Y bueno, pues las relaciones humanas que primaban sobre el beneficio del negocio, aunque sí que es verdad, el dueño de tal negocio no salía perjudicado. Alguna crítica recibió esta obra por las excesivas descripciones del autor, que son muy minuciosas, y bueno, es increíble la documentación que tuvo que consultar el autor para poder hablar de tantos tejidos y modas de la época, y porque él describe siempre al mínimo detalle, y en este caso es palpable. También me gustaría decir que esta es una de las novelas más atípicas de Émile Zola, porque al final él es un gran, digamos, pesimista, hablando de la época, de su época, pero creo que esta es atípicamente optimista. Me despido con sus palabras, que dice así: para que entendáis un poco su narrativa tan minuciosa. Digo lo que veo, narro sencillamente y dejo al moralista el cuidado de sacar lecciones de ello. O sea, en otras palabras, yo me limito a contar, vosotros sacar vuestras propias consecuencias o vuestras propias, digamos, vuestro aprendizaje en resumido.
Bueno, como siempre os agradezco a todos los que estáis ahí, que ya somos unos cuantos. Gracias, siempre gracias por vuestro canal Avea Grazzi, y donde hemos inaugurado este espacio de lecturas de Avea Grazzi porque he pensado que en verano es lo que más podía apetecer. Por cierto, voy a empezar a leer la novela llamada La solterona, que creo que es muy interesante. Os lo veréis por las redes sociales. La autora es Edith Barton, es la Jane Austen norteamericana, la han denominado, y bueno, ya os contaré qué tal. Nos vemos en unos días. Muchas gracias. Avea Grazzi. Gracias, gracias, gracias.